Raúl Castro, de 94 años, expresidente de Cuba y ministro de Defensa y hermano de Fidel Castro, ha sido acusado formalmente este 20 de mayo por un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida, en Miami. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, vamos a analizar en este video cómo esto puede ser el, obviamente, principio del final de la dictadura, pero también una buena excusa para hacer una operación al estilo Maduro. Es decir, tenemos a una persona con pedido de arresto. En Cuba tenemos una persona con pedido de captura, Raúl Castro, el hermano del dictador Fidel Castro, y que obviamente esto abre muchos interrogantes. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, vamos a analizar en este video cómo esto puede ser el, obviamente, principio del final de la dictadura, pero también una buena excusa para hacer una operación al estilo Maduro. Es decir, tenemos a una persona con pedido de arresto. En Cuba tenemos una persona con pedido de captura, Raúl Castro, el hermano del dictador Fidel Castro, y que obviamente esto abre muchos interrogantes y vamos a analizarlos aquí en este video. Estados Unidos imputa a Raúl Castro, Trump eleva la presión sobre la isla comunista y sus líderes. Aquí tenemos el anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y dicen algo muy interesante que también tenemos que analizar aquí y explicar un poquito el contexto de todo esto. Básicamente, el Departamento de Justicia lo que ha hecho es revelar lo que se llama una acusación sustitutiva con 7 cargos contra Raúl Castro y 5 coacusados del régimen cubano, uno por conspiración para matar a ciudadanos de los Estados Unidos por un hecho que ocurrió en 1996 cuando derribaron dos aviones, para ser precisos, por orden del régimen y por orden específica de quien en ese momento era el ministro de Defensa, que era Raúl Castro. También 2 acusaciones por destrucción de aeronaves en aguas internacionales, es decir, en espacio aéreo internacional, cuando eso no tenía ninguna competencia para hacerlo, y 4 por asesinato, es decir, mataron a 4 personas. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico de esta situación? Y es importante también conocerla y explicarla con un poco más de detalle. Esto tiene que ver con el derribo, como dice ahí, de las avionetas de Hermanos al Rescate en el año 1996. ¿Quiénes eran los Hermanos del Rescate o Brothers to the Rescue, como se conocía a esta organización de cubanos exiliados en Miami, que fue fundada por José Basualto? Ellos básicamente lo que hacían era realizar vuelos humanitarios sobre el estrecho de la Florida. El estrecho de la Florida es ese pedazo de mar que separa Cuba del estado de la Florida, y ellos lo que hacían era ir a buscar balseros que estaban huyendo de Cuba en 1996 cuando tuvo lugar lo que se llamó el periodo especial. Fue una crisis económica muy dura, especialmente porque a Cuba se le acabó la financiación de la Unión Soviética, una crisis económica postsoviética, como se la llama, el periodo especial. Y básicamente lo que hacía la gente, como ustedes muy bien saben y lo sigue haciendo, era escaparse en balsas, pero ese transcurso era peligrosísimo por las tormentas, por también lo precario de las embarcaciones, por los piratas que se encuentran en esa zona. Muchas personas desaparecieron en ese trayecto y por eso este grupo, Hermanos al Rescate, decidió comenzar a rescatar a personas que estaban ahí en esa situación en pleno mar. Ellos también lanzaban folletos contra el gobierno, realizaban sobrevuelos provocativos. De hecho, en más de una ocasión, ellos ingresaron a territorio cubano para tirar folletos, pero el 24 de febrero de 1996, estamos hablando hace ya muchísimos años, ¿no? 30 años, básicamente, 3 de estas avionetas Cessna civiles iban totalmente desarmados. Ellos despegaron de un aeropuerto de Florida y, según la acusación, lo que tenemos aquí y lo que se sabe de ese momento, pero está presente también en la acusación contra Raúl Castro, el ministro de Defensa de ese momento dio la orden para derribar a estos aviones con misiles aire-aire de cazas MiG. Los MiG eran aviones
de construcción soviética que pertenecían a la Fuerza Aérea Cubana. El problema es que esto ocurrió en aguas internacionales fuera del espacio aéreo cubano y por otra parte estamos hablando de aviones civiles que incluso si hubieran estado en territorio o espacio aéreo cubano tampoco se justificaba bajarlo, ¿no? Sí, podrían haberlo amenazado, podrían haber tomado acciones para obligarlo a aterrizar, por ejemplo, pero estábamos hablando. Antes de continuar, quiero compartir contigo algunas recomendaciones útiles. Si estás pensando en venir a Canadá a estudiar, trabajar, visitar o a reunirte con tu familia o iniciar un proceso de residencia, Fernando Torres Immigration ofrece asesoría migratoria profesional y personalizada para ayudarte a avanzar con más seguridad. Agenda tu consulta y recibe la orientación adecuada para dar el siguiente paso en tu proceso migratorio. Si buscas tu salud de forma natural, Verónica Torres te ofrece asesoría naturista personalizada con suplementos Inmunotech, guía de alimentación, rutinas de ejercicio y acompañamiento por videollamada. Agenda tu consulta inicial gratuita y empieza a cuidar tu bienestar con orientación personalizada. Si eres hispanoparlante y necesitas hablar inglés rápido, bien y con más confianza, Say It Easy, EasySay te ofrece una forma práctica de mejorar tu comunicación en inglés. Ideal para profesionales, actores, periodistas, médicos y personas de negocios. Visita sayiteasy.com y da el siguiente paso con tu inglés. El problema es que esto ocurrió en aguas internacionales fuera del espacio aéreo cubano y por otra parte estamos hablando de aviones civiles que incluso si hubieran estado en territorio o espacio aéreo cubano tampoco se justificaba bajarlo, ¿no? Sí, podrían haberlo amenazado, podrían haber tomado acciones para obligarlo a aterrizar, por ejemplo, pero estábamos hablando de aguas internacionales donde cae espacio aéreo internacional y en esa ocasión murieron 4 personas: Carlos Costa, Armando Alejandro Jr., Mario de la Peña, quienes eran ciudadanos de los Estados Unidos, y Pablo Morales, quien era cubano pero con residencia legal en los Estados Unidos. Por eso aquí vemos en esta noticia, dice: el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó de homicidio al ex dictador cubano Raúl Castro. Bueno, es interesante por qué esperaron tantos años y es lo que vamos a mencionar aquí en un momento porque es muy importante en el contexto que se está dando. Pero volviendo al tema de recién, Cuba sostuvo que y sostiene todavía que estas avionetas estaban violando su espacio aéreo y que el derribo fue una respuesta legítima a provocaciones repetidas porque estas avionetas habían penetrado el espacio aéreo cubano decenas de veces. El régimen había advertido de esto a Estados Unidos. De hecho, es interesante que el régimen cubano tenía infiltrados dentro de los Estados Unidos e incluso infiltrados dentro de este grupo Hermanos al Rescate, como parte de lo que se conoció como la red avispa de espías. Y es ahí cuando Raúl Castro, con conocimiento de estas operaciones, ordena y supervisa la operación del derribo de estas aeronaves. Ahora, en ese momento el incidente obviamente que agravó muchísimo las tensiones bilaterales. Eso llevó a un endurecimiento del embargo de los Estados Unidos en lo que se conoció como el Helms-Burton Act, que es una respuesta del Congreso de los Estados Unidos a este ataque. Obviamente también tuvo lugar condenas internacionales, seguramente mucha gente no recuerda eso, o muchos tal vez en ese momento no vivían, pero en 1996 básicamente fue un escándalo de proporciones realmente internacionales. Ahora, hay una tensión sobre este tema que nunca se ha solucionado. Estados Unidos dice que ocurrió en aguas internacionales. El gobierno cubano dice que ocurrió en el espacio aéreo cubano. Pero lo importante aquí es preguntarse por qué 30 años después. Es interesante saber, y es algo que está aclarado aquí en el comunicado del Departamento de Justicia, en los Estados Unidos los asesinatos no tienen prescripción en la legislación federal. Es decir, hay países, por ejemplo, y yo conozco casos que he investigado, que he estudiado, de personas que cometen, por ejemplo, robos a joyerías y cuando eso prescribe, vuelven a aparecer. En muchos casos confiesan el crimen porque ya prescribió. Aquí en Argentina pasó un caso
de una persona que había cometido un homicidio también, se escapó a Chile y cuando ese crimen había prescrito, creo que fueron 20 o 25 años después, no recuerdo bien la fecha en ese momento, el día siguiente de la prescripción el hombre volvió a aparecer en la Argentina y nadie le podía hacer nada y obviamente eso enfureció a los familiares y se entiende muy bien. Pero en los Estados Unidos, que hay un poquito más de seriedad o al menos intentan, resulta que los homicidios no prescriben nunca en la legislación federal y especialmente cuando involucran a ciudadanos de los Estados Unidos. Y aquí es el porqué de a pesar de que pasaron 30 años, no es solamente porque eso nunca prescribió, no, porque lo podría haber hecho el gobierno de Bush, lo podría haber hecho el gobierno de Obama, lo podría haber hecho el gobierno de Biden, pero aquí estamos hablando, yo creo, en este segundo mandato de Trump, de una estrategia de máxima presión de esta administración contra Cuba y en medio, obviamente, de una crisis económica muy grande, una crisis energética en la isla, con apagones, con escasez y con el robo, obviamente, del bloqueo, el robo de combustible por parte del régimen para ellos seguir viviendo su vida de reyes mientras el pueblo lo está sufriendo. Ahora, el 20 de mayo es el Día de la Independencia de Cuba. Esto se anunció y este comunicado se anunció por Todd Blanche en persona en el Freedom Tower de Miami, que es un símbolo del exilio de los cubanos y que tiene un fuerte simbolismo político para la comunidad cubana americana. Ahora, ¿por qué está pasando esto? También, otra razón, hay algo muy interesante que es lo que dijo Díaz-Canel. Y ustedes seguramente van a estar de acuerdo, pero ustedes lo van a ver como una genialidad geopolítica de Trump y no como una acusación de trampa, que es lo que quiere decir Díaz-Canel. Díaz-Canel dice, acusa a Estados Unidos de imputar a Raúl Castro para justificar un ataque militar a Cuba. Claro, es interesante porque tenemos el precedente de la imputación del Departamento de Justicia contra Maduro. Recordemos que cuando Trump organiza la operación para arrestar a Maduro, él en la conferencia de prensa, como lo vimos aquí en este canal y lo explicamos, Trump dijo, nosotros simplemente fuimos a servir un pedido de arresto, nada más. Pero era un pedido de arresto de tal envergadura que necesitábamos la intervención de muchísimas fuerzas especiales de los Estados Unidos por lo que eso significaba. Tranquilamente, este pedido de captura de los Estados Unidos, ustedes díganme en los comentarios qué piensan, pero tranquilamente ahora tenemos, conociendo especialmente el antecedente de, por ejemplo, la imputación contra Maduro por narcotráfico, que luego sirvió de base para acciones mucho más agresivas. Es posible, totalmente posible de que sí, de que Estados Unidos tome eso como una excusa para decir, bueno, ahora tenemos el mandato legal, según las leyes también de los Estados Unidos, para poder intervenir. De hecho, es interesante que existen audios, hay evidencia desclasificada también de que Raúl Castro fue el que estuvo directamente involucrada en tumbar las avionetas en el mar. Literalmente, tumbar las avionetas en el mar. Y esto obviamente va a tener consecuencias inmediatas y consecuencias también potenciales muy importantes que me parece que son también clave de mencionar aquí en este video. Para Raúl Castro y el régimen cubano, ¿qué consecuencias tendrá? Bueno, la orden de arresto ya ha sido emitida. Obviamente que si él entra en territorio de los Estados Unidos o es extraditado, él se va a enfrentar a un juicio. No va a entrar al territorio de Estados Unidos, no va a ser extraditado porque Cuba nunca va a extraditar a uno de los suyos, pero en el caso de que, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos y las fuerzas especiales intervengan, las penas máximas son cadena perpetua o pena de muerte. Ahora, no hay expectativa realista de extradición. Como les decía, Cuba jamás va a extraditar a sus altos funcionarios. Más, Cuba tiene muchos criminales de Estados Unidos que se escapan a Cuba y piden refugio. Esto es una cuestión más simbólica, es una cuestión de presión, pero ciertamente que más allá de la posibilidad de que Trump ahora tiene la venia, tiene la vía libre para poder intervenir en Cuba, ciertamente que va a reforzar este hecho, el aislamiento internacional del régimen, y va a complicar cualquier tipo de diálogo. Ahora, yo quiero volver nuevamente a esto, la posible intervención al estilo Maduro, ¿no? El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó de acción sin basamento jurídico la imputación a Raúl Castro este miércoles en un tribunal de los Estados Unidos. A ver, es falso lo que dice Díaz-Canel, porque sí hay un basamento jurídico.
Porque estamos hablando de ciudadanos de los Estados Unidos que fueron las víctimas de este ataque. Él acusó a la administración de Donald Trump de intentar justificar un ataque militar a la isla. Bueno, posiblemente que sea la estrategia, pero es una estrategia válida. ¿Se entiende? Porque aquí tenemos un pedido de captura de una persona. Ahora podemos hablar de Raúl Castro no solamente como un dictador, como un criminal, pero también como alguien que tiene pedido de captura por parte de la justicia de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que esto va a cambiar totalmente el escenario de las conversaciones entre el gobierno de Estados Unidos y la dictadura cubana. Obviamente que vamos a ver una escalada de tensiones, vamos a ver sanciones seguramente, vuelos de vigilancia, restricciones a combustible, llamados a reformas como las elecciones, apertura económica. Marco Rubio y Trump, como ustedes saben, han sido muy vocales sobre esto, ¿no? Pero ciertamente que aquí tenemos una posible justificación legal para acciones más agresivas. Y esto es lo más importante y lo que quiero que ustedes se queden de este video. ¿Hay ahora justificación legal? Sí, la hay. Y no estamos hablando solamente de sanciones adicionales. Estamos hablando también de operaciones encubiertas o incluso, en un caso extremo, de intervención, ¿no? Porque si bien hay muchos paralelismos con Venezuela, tenemos igualmente algunas diferencias importantes y eso hay que decirlo. Cuba es más coaccionada, al menos el gobierno, que Venezuela, pero está mucho más decaído el régimen. Raúl Castro tiene 94 años, es decir, tiene un riesgo alto de inestabilidad y lo más posible es que pase a mejor vida en esa operación, por así decirlo. Para Cuba, como veíamos recién, esto es una acción política sin base jurídica, es una hipocresía, ¿no? Pero obviamente que para las víctimas de las familias, ¿no?, de estas víctimas y para los cubanos en el exilio, yo creo que es una justicia simbólica largamente esperada, porque por más que nunca lo puedan arrestar, al menos este hombre va a morir como un prófugo de la justicia de los Estados Unidos. Y obviamente que por eso las familias de las víctimas y la comunidad de cubanos en los Estados Unidos y en Canadá y en muchos otros países lo van a celebrar como un hito, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Que es importante también recalcar eso porque los riesgos siempre van a existir. ¿Qué es lo que he venido diciendo yo desde hace mucho tiempo? El régimen puede llegar a endurecer la represión interna. Esto puede generar inestabilidad también si la presión económica extrema lleva a muchas protestas. Trump ha dicho muchas veces que Cuba es una nación fallida, bajo el comunismo, obviamente, no el pueblo cubano en sí. Y él ha dicho muchas veces, ya veremos lo que sigue, pero siempre ha enfatizado el apoyo humanitario, como lo vimos en ese otro video, donde Estados Unidos anunció apoyo humanitario por medio de Cáritas y otras ONGs y agencias también y parroquias de la Iglesia Católica. Entonces, estamos hablando de una imputación, en términos legales, de una acusación que es un acto de rendición de cuentas muy simbólico, con muchísima presión política, más que un proceso judicial inminente, salvo que vayan y lo arresten en la isla, eso es posible también, pero ciertamente que esto refleja la línea dura de Trump hacia estos regímenes en el continente que están desestabilizando ciertamente políticamente nuestras naciones, algunos más que otros, ¿no? Como ha sido el caso de Venezuela, por ejemplo, que es el caso eximio de todo esto. Pero obviamente que el desenlace va a depender de cómo evolucione la crisis en la isla y las decisiones de la Casa Blanca. Pero sí o sí, puedo asegurarles, al menos para mí personalmente, es una muy buena noticia, por más que sea simbólico, por más que no vaya a pasar nada, supongamos, pero al menos un departamento de justicia de un país determinado, de la administración del presidente Trump, le está poniendo fin a ese halo de justicieros sociales que han tenido los Castros por tantos años. Son unos criminales y ojalá que lo pueda pagar en esta vida, pero ciertamente que sabemos que tendrá toda una eternidad para pagar por los crímenes que han cometido contra el pueblo cubano. Los crímenes terribles, el sufrimiento de la gente, el sufrimiento, que es realmente lo que más duele de todo esto. Porque podemos ser enemigos del comunismo como lo somos, y en este canal somos acérrimos enemigos desde el punto de vista ideológico del comunismo, pero hay algo mucho más
hay algo a lo cual le tengo mucho más desprecio todavía que el comunismo, y es el sufrimiento, la injusticia que sufre esa gente, el sufrimiento de todo ese pueblo cubano. Así que a todo el querido pueblo cubano, adelante, aguanten, espero que esto termine pronto, y a todos los cubanos en el exilio, obviamente no se desanimen nunca en esta lucha, porque por más que muchos de ustedes tengan una nueva vida, hayan hecho sus vidas en otro país, en Estados Unidos, en Canadá, en tantos otros lugares, pero sin embargo hay hermanos cubanos que son hermanos nuestros también, sufriendo en cuerpo y alma un régimen satánico, un régimen tan injusto, un régimen tan criminal como el cubano. Esperemos lo mejor, me gustaría escuchar sus comentarios, leerlos, y nuevamente muchas gracias por ver este video.